La palabra de Dios nos dice: el día y la hora nadie lo sabe, pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó señales para entender el final de los tiempos y no estar en penumbras para saber de su regreso. Te dice: vean y aprendan de la higuera, de su reloj profético. Israel. La nación de Israel marca el orden cronológico de los eventos futuros y es la base de la profecía. Nos indica que Él vendrá y reunirá a todas las naciones que vienen a combatir contra Jerusalén, y después Él peleará con aquellas naciones y afirmará sus pies en el monte de los olivos, y vendrá con Él todos sus santos y establecerá su reinado, porque Él será el rey sobre toda la tierra. El amilenialismo es una posición antibíblica que desconoce y borra a la nación de Israel del plan profético de Dios. Considera que Jesús es el verdadero Israel y que Él regresará al final de un periodo. Esta posición es claramente antisemita. Por lo tanto, esta posición queda descartada bíblicamente. El posmilenialismo es una posición que considera que Jesús regresará hasta después del milenio y que con alcanzar gradualmente por medio del Evangelio a la mayoría de los habitantes de la tierra, este mundo en su optimismo mejoraría, trayendo justicia, paz y prosperidad mundial. La herida de muerte que sufre esta posición es ver que el mundo va de mal en peor, que ya tuvo una primera y segunda guerra mundial, una guerra en el Golfo Pérsico, y que los tambores de guerra en Medio Oriente empiezan a sonar para Gog y Magog, que concluirán con la gran guerra del Armagedón. Esta ambigua y antisemita posición que desplaza o sustituye a la nación de Israel por la iglesia, tanto la palabra de Dios como las condiciones mundiales actuales, donde ya han pasado 2 milenios, le exhiben sus contradicciones y errores. Nos debe de quedar muy claro que la palabra de Dios es perfecta. Las confusiones y errores que presentan algunas posiciones se deben que cuando se originaron en el pasado no existía una nación física de Israel. Es por eso que la semana 70 o angustia de Jacob le es difícil verla y entenderla literalmente. Algunas posiciones antibíblicas que ven el cumplimiento parcial de la primera parte de la semana 70 con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y que dicen que solo resta por cumplirse los últimos 3 años y medio, provocan una serie de errores y contradicciones bíblicas. Cronológicamente rompen el tiempo bíblico, cambian la crucifixión de Cristo en la semana 69 a la 70. Erróneamente confunden a Cristo con el anticristo, cesando el sacrificio y la ofrenda, y nunca ven que desde que se quita el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, solo hay 1290 días. Por lo tanto, no tiene sustento histórico y bíblico esta posición. La semana 70 de Israel inicia con la confirmación del pacto de muerte. Cuando digan paz y seguridad, traerá destrucción repentina mundial. Los juicios de Dios comenzarán en cadena y todas las naciones serán despedazadas, porque todas presionaron a Israel a dividir y entregar la tierra de Canaán y Jerusalén, que les fue heredada divinamente por pacto sempiterno. Sonar para Gog y Magog, que concluirán con la gran guerra del Armagedón. Esta ambigua y antisemita posición que desplaza o sustituye a la nación de Israel por la iglesia, tanto la palabra de Dios como las condiciones mundiales actuales, donde ya han pasado 2 milenios, le exhiben sus contradicciones y errores. Nos debe de quedar muy claro que la palabra de Dios es perfecta. Las confusiones y errores que presentan algunas posiciones se deben que cuando se originaron en el pasado no existía una nación física de Israel. Es por eso que la semana 70 o angustia de Jacob le es difícil verla y entenderla literalmente. Algunas posiciones antibíblicas que ven el cumplimiento parcial de la primera parte de la semana 70 con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo,
Cristo, y que dicen que solo resta por cumplirse los últimos 3 años y medio, provocan una serie de errores y contradicciones bíblicas. Cronológicamente rompen el tiempo bíblico, cambian la crucifixión de Cristo en la semana 69 a la 70. Erróneamente confunden a Cristo con el anticristo, cesando el sacrificio y la ofrenda, y nunca ven que desde que se quita el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, solo hay 1290 días. Por lo tanto, no tiene sustento histórico y bíblico, marca el orden cronológico de los eventos futuros, y es la base de la profecía. Nos indica que Él vendrá y reunirá a todas las naciones que vienen a combatir contra Jerusalén, y después Él peleará con aquellas naciones y afirmará sus pies en el monte de los olivos, y vendrá con Él todos sus santos, y establecerá su reinado, porque Él será el Rey sobre toda la tierra. El amilenialismo es una posición antibíblica que desconoce y borra a la nación de Israel del plan profético de Dios. Considera que Jesús es el verdadero Israel y que Él regresará al final de un periodo. Esta posición es claramente antisemita. Por lo tanto, esta posición queda descartada bíblicamente. El posmilenialismo es una posición que considera que Jesús regresará hasta después del milenio y que con alcanzar gradualmente por medio del Evangelio a la mayoría de los habitantes de la tierra, este mundo en su optimismo mejoraría, trayendo justicia, paz y prosperidad mundial. La herida de muerte que sufre esta posición es ver que el mundo va de mal en peor, que ya tuvo una primera y segunda guerra mundial, una guerra en el Golfo Pérsico, y que los tambores de guerra en Medio Oriente empiezan a La palabra de Dios nos dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó señales para entender el final de los tiempos y no estar en penumbras para saber de su regreso. Te dice, vean y aprendan de la higuera, de su reloj profético. Israel, la nación de Israel.